Popular, Partido para el Progreso, Alianza Electoral Venceremos y Cooperación Popular. Por favor, los representantes. A ver, para avanzar, los representantes de Perú Libre, Avanza País, FREPAC, Integridad Democrática, Alianza para el Progreso, Unidad Nacional, Fuerza Popular, Partido para el Progreso, Alianza Electoral Venceremos y Cooperación Popular. Ya. ¿No han asistido los demás? Bueno. Ya. Ya. Entonces invitamos al economista Francisco Valdemar Chávez Albarrán, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Cajamarca, quien tendrá a cargo la exposición del eje 3, Educación, Excelencia Profesional y Ciudadanía Digital. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a quienes representan a los colegios profesionales en este momento, a los especialistas y en general a todos. Para mí es un grato honor el estar presentando una ponencia que de por sí va a dar algo que hablar. Espero que en algunos casos quienes estén interesados tomen nota, porque singularmente se trata de un tema de vital importancia para el país. Señoras y señores, Cajamarca y el Perú no enfrentan un problema de falta de recursos, eso ya se ha dicho. El tema es cómo orientan sus recursos. Los peruanos estamos enfrentando un problema mucho más profundo. No estamos transformando conocimiento en desarrollo. Hoy, un niño que nace en una zona rural tiene muchísimas menos oportunidades, no porque tenga menos talento, sino porque el sistema le niega 3 condiciones básicas: educación de calidad, formación profesional pertinente, acceso real al mundo digital. Y sin esas 3 condiciones no hay ciudadanía plena. No nos engañemos. Eso es lo que se presenta. Los datos son contundentes. Solo 58.9% de hogares peruanos tiene internet. En Lima, la cosa va un poquito mejor, 80.3%. En zonas rurales, apenas 20.5%. Esto significa que millones de peruanos están fuera del sistema educativo digital, fuera del mercado laboral moderno y fuera de la participación ciudadana informada. Pero el problema no termina ahí. En educación, la cosa es peor. Solo el 22.5% de estudiantes de primaria dominan matemáticas. En secundaria cae a 11.3%. Esto no es una crisis educativa, es una crisis
estructural. Crisis estructural del capital humano. Y cuando ese estudiante llega al mercado laboral, 7 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. En Cajamarca, la cosa empeora, 86.6% en informalidad. El resultado es claro: educación débil, empleo precario, bajo desarrollo. El sistema peruano tiene 3 desconexiones críticas. Educación sin calidad. Se enseñan contenidos, pero no competencias. Formación sin empleo. Los jóvenes estudian, pero el mercado no los absorbe. Conectividad sin ciudadanía digital. El acceso tecnológico no se traduce en uso crítico, ético ni productivo. Y a esto se suma un elemento invisible pero determinante: el deterioro del bienestar profesional. 45% de peruanos identifican la salud mental como principal problema sanitario. Un profesional agotado, estresado o precarizado. Con eso no se puede construir desarrollo. La respuesta no tiene que ser discursiva. Escuchamos discursos y discursos sobre esto. Esa no es la salida. Debemos lograr una transformación digital educativa. No basta con hablar de tecnología. Se necesita Internet en todas las escuelas, equipamiento real, formación docente digital. La meta es clara: cobertura educativa digital que por lo menos sea superior al 80%. Calidad y excelencia profesional. Cerrar instituciones educativas deficientes. Suena disruptivo, pero hay que hacerlo. Hay que tomar decisiones. Institución educativa que no produce calidad en la educación debe sancionarse. Elevar estándares de formación. Vincular certificación con calidad real. Porque hoy, lamentablemente, hay que decirlo, el sistema produce títulos, pero no siempre produce profesionales competentes. Educación vinculada al empleo en un modelo dual. El Perú debe migrar hacia un modelo donde se estudie y se trabaje. ¿Para qué? Para que las empresas formen talento. El estudiante salga con experiencia real, ya que eso reduce la informalidad y, por cierto, aumenta la productividad. Bienestar profesional. Protección de salud mental, básico. Entornos laborales dignos. Sistemas de prevención de acoso y estrés laboral. ¿Por qué? Porque el desarrollo también depende de cómo viven quienes trabajan. Ciudadanía digital. No basta con tener Internet. Hay que saber usarlo. Se requiere formar ciudadanos que identifiquen desinformación, protejan sus datos, participan activamente en democracia digital. El desarrollo no depende únicamente de inversión. Cuidado. Depende de personas bien formadas, conectadas y capaces de actuar en sociedad. Por eso la ecuación es clara. Capital humano es igual a educación más competencias más ciudadanía digital. Si uno falla, el sistema completo falla. El Perú tiene la oportunidad histórica de corregir su rumbo. Por esto,
exige decisiones. Priorizar educación de calidad. Vincular formación con empleo, es decir, con la demanda. Democratizar la tecnología. Proteger la dignidad profesional. No se trata de promesas, se trata de transformar el sistema desde la raíz, porque un país no se desarrolla por lo que tiene, sino por lo que su gente es capaz de hacer. Hay un sinnúmero de preguntas que podríamos hacernos sobre este tema, miles de preguntas. Voy a leer algunas con la finalidad de que en la conciencia de quienes salgan elegidos, de quienes nos van a representar, quede latente, palpitante, y tal vez en algún momento echen de ver de que la academia en general, sus centros de enseñanza superior, están dispuestos a ayudarlos. ¿Por qué no? Espero que convoquen a los mejores profesionales de los colegios profesionales, de esta red que hay, con la finalidad de que estructuralmente se cambie la forma de pensar el país. Sobre educación y calidad, pregunto, ¿cómo garantizaría usted que va a ser electo que los estudiantes no solo accedan a la educación, sino que realmente aprendan? ¿Cómo lo harían? ¿Está dispuesto a cerrar instituciones educativas que no cumplan estándares de calidad, aunque tenga un costo político? Sobre conectividad y brecha digital, ¿qué meta concreta propone para cerrar la brecha digital en zonas rurales? ¿Y en qué plazo? ¿1 año, 2 años, 3 años, 5 años? Sobre empleo y formación, ¿qué medidas específicas impulsará para vincular educación con empleo real? Sobre informalidad, ¿cuál es su estrategia concreta para reducir la informalidad laboral en regiones como Cajamarca? Hace poco, en un panel similar, propuse tengan en mente esta frase: hay que formalizar las oportunidades, no dejar fuera a nadie. Formalizar las oportunidades. Y en fin, solo una pregunta final. Si tuviera que priorizar una sola reforma estructural, una sola, para transformar el capital humano del Perú en los próximos 5 años, ¿cuál sería y cómo la ejecutaría? Gracias por su atención. Gracias al economista Francisco Valdemar Chávez Albarrán por su importante exposición. Tienen la palabra los candidatos, 2 minutos por partido político. Buenas tardes. Permítanme primero dar gracias a Dios, luego saludar a los organizadores de este evento, a mis colegas candidatos y al público en general. He escuchado atentamente lo manifestado por el economista Francisco Valdemar Chávez. Coincido en muchas cosas de lo que él ha manifestado, en otras no coincido. Espero el tiempo me alcance para señalarlo. Coincido en que tenemos que transformar el sistema. Debemos dar paso a un nuevo sistema. Lo que yo voy a mencionar, que Perú Libre lo ha venido implementando ya en el Congreso actual, no tendría sentido si no cambiamos el sistema actual. A diferencia de los otros partidos, muy respetables por cierto, se respeta lo que ellos proponen reafirmar el sistema injusto que nos gobierne, reafirmar la informalidad que señalaba el ponente, donde nos ha llevado a una economía precaria del 75% en el país. En ese sentido, cuando hablamos de educación para incluir sobre todo a las regiones del Perú profundo,
Nosotros proponemos, por ejemplo, adquirir un satélite para que le dé internet gratuito y de calidad a todas las instituciones públicas, comisarías, postas médicas e instituciones estatales en general. Cuando hablamos de educación, también tenemos que mencionar que en Cajamarca tenemos que tener un hospital docente para formar nuestros médicos especialistas aquí, y no traerlos de Lima, porque no se van a querer quedar acá. Los de acá es más fácil que hagan su familia, que tengan raíces aquí. Cuando hablamos también de recursos humanos, como lo decía el ponente, hablamos que Perú Libre ha venido nombrando en este periodo a trabajadores del sector salud, del sector educación, y hace poco se aprobó el CAS con derechos, que incluye a todos los trabajadores CAS de las diferentes instituciones del Estado. Nos falta, por supuesto, eliminar, darle derechos a los locadores, eliminar los servicios y eliminar servir. Todo esto, Perú Libre ya lo está haciendo. Cuando hablamos de educación, también tenemos que referirnos a la creación de universidades. No comparto con... Gracias. Gracias, candidato. Continúe. Buenas tardes a todos los organizadores, a los candidatos y a todo el público presente. Reciban el saludo cordial de Yanely Delgado, candidata a la Cámara de Diputados por Avanza País, y reciban también el saludo de nuestro presidente, William Zapata. Avanza País tiene una de las propuestas más serias de la derecha peruana, y en ese sentido, respecto a la educación, nosotros tenemos un compromiso firme con la región de Cajamarca, una región que se caracteriza por la zona rural. Tenemos una población altamente rural, con una economía que se mueve con la agricultura, que se mueve con la minería y que se mueve con la ganadería. Sin embargo, nosotros tenemos en estadística que nuestros niños, respecto a la comprensión lectora, solamente 2 de cada 10 logran entender lo que leen. La pregunta aquí es: ¿qué podemos hacer nosotros como representantes del pueblo? Sabemos que nuestras funciones como diputados es fiscalizar, representar y dar propuesta legislativa. En ese sentido, nosotros creemos firmemente en que necesitamos fiscalizar nuestro sistema de educación. Primero, respecto a la SUNEDU, tenemos que nuevamente darle la facultad a la SUNEDU para que pueda fiscalizar las universidades, facultad que el actual Congreso le ha quitado. Respecto a la educación básica, también necesitamos ingresar a fiscalizar infraestructura, currícula, porque nuestra currícula no está adecuada a nuestra realidad cajamarquina. Nosotros creemos firmemente en que si tuviéramos la posición de defender una reforma educativa, definitivamente esa sería proponer el acceso a la educación pública superior. Muchísimas gracias. Gracias. Continúe, candidato. Buenas tardes, público presente, Cajamarca y sus 3 provincias. Mi nombre es Michel Gálvez Medina, candidato a diputado con el número 1 del FREPAP. Reciban el cordial saludo también del doctor señor Ezequiel Jonás Santaucusi Molina. Como FREPAP, impulsaremos al respecto de la restauración de la UGEL. El proyecto de ley que propone el FREPAP es fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales, estableciendo un mayor control sobre la planificación, ejecución y resultados de gastos públicos. Esto permite que el presupuesto no se centre únicamente en el gasto corriente, sino que oriente a la mejor calidad educativa, incluyendo la capacidad docente, infraestructura y acceso a herramientas legislativas.
De esta manera se busca una gestión más eficiente y transparente, orientada a los resultados, donde la conectividad y la calidad educativa avance de manera conjunta, ya que muchos pueblos en diferentes regiones del departamento de Cajamarca, la educación están olvidadas. A lugares lejanos mandan docentes, profesores, a un solo colegio, a una sola escuela, a cargo de todos los alumnos. Por ello, el FREPAP propone este proyecto para que de esta manera la educación sea un conjunto. Y el FREPAP siempre cumple con su promesa. Muchas gracias. Gracias. Continúe, candidato. Gracias. Hola, hola. Muy buenas tardes. Reciban el saludo de nuestro líder Wolfgang Grosso Costa, el Partido de Integridad Democrática. Quien les habla, José Rabanal, candidato al Senado por Cajamarca. La principal prioridad es fortalecer el Estado, combatiendo la corrupción, mejorando la institucionalidad y a partir de esto se busca garantizar la seguridad, mejores servicios públicos y crecimiento económico sostenible. Proponemos un modelo basado en el orden institucional, seguridad, inversión en capital humano, tanto en la salud y la educación. El crecimiento económico descentralizado, un fuerte rol del Estado como regulador y garante. Vamos a incentivar la meritocracia. Apuntamos a una transformación educativa orientada al futuro, con el fortalecimiento de aprendizajes básicos, tanto en la lectura, la matemática y la ciencia, con el cierre de brechas en zonas rurales y una capacitación continua con las mejores condiciones laborales para profesores. Una educación técnica y superior alineada con las necesidades del mercado laboral y sectores productivos. Una promoción de investigación, innovación y desarrollo. Uso responsable del Internet y reducción de brechas tecnológicas, con conectividad para todos. Impulsaremos la ciudadanía digital, políticas para reducir desigualdades entre regiones y sectores sociales. En conjunto buscamos formar ciudadanos competitivos, preparados y adaptados al mundo digital. Muchas gracias. Continúe, candidato. Buenas tardes, otra vez. Mi nombre es Napo Vigo, de Fuerza Popular. Bueno, para aclarar, quien habla, he tenido la oportunidad de ser gerente público. Fíjese, un concurso de 10.000 personas para elegir a 50 gerentes públicos. Entonces, definitivamente, acá no me dejará mentir el ex colega, bueno, Américo Gonza, estar en servir es un orgullo. Yo me siento orgulloso de estar en servir. Fíjense que la educación es parte integrante de la nutrición, de la lucha frontal contra el déficit de hierro. No podemos ir a estudiar si no tenemos buena comida. No podemos ir a estudiar si nuestros padres no gozan de una estabilidad de conocimiento, de necesidad que debemos estudiar. Yo de verdad que me voy fuera del libreto, lo que escribí, pero lo que dijo el economista Juan Chávez Albarrán, dijo, ¿qué pondrías para que la educación mejore en el Perú? ¿Cuál sería la estrategia? La estrategia es el orden. La estrategia es la comunicación entre salud, nutrición, padres, sociedad, tecnología, es todo. Debemos descubrir qué parte es la que tiene que engranar para mejorar la educación de todos los cajamarquinos, que estamos atrasados, como dijimos, en desarrollo, estamos atrasados en producción, estamos atrasados en capacidad lectora. Cajamarca, la olvidada. Necesitamos articular todos estos entes y, lógicamente, Fuerza Popular tiene la decisión, tiene el equipo, tiene las leyes y tiene la decisión fuerte y mano dura para empezar todo este proceso. Promoveremos la creación de jóvenes con futuro. Les diremos a los jóvenes
O trabajas o emprendes, pero jamás delinquir. Promoveremos la formación docente, digital y de calidad. Promoveremos la supervisión de SUNEDO y lograremos una educación de calidad a través del tiempo, porque somos el orden, somos Fuerza Popular. Gracias. Continúe, candidato. Muy buenas tardes, mi nombre es Renato Gálvez y les extiendo un caluroso saludo de nuestro general Roberto Quiabra, héroe de la guerra del CENEPA. La educación es un derecho fundamental y no muchos políticos lo tienen concientizado. No lo trabajan porque es un trabajo que se tiene que hacer a largo plazo y es intangible, a diferencia de tal vez una obra, un bypass, una carretera, que la gente lo pueda ver y les pueda dar puntos para reelegirse. Tenemos muchos problemas en la educación, hay injerencias políticas e ideológicas, el ausentismo escolar es muy alto. En Cajamarca, de hecho, es la región con mayor ausentismo escolar y hemos descuidado mucho las carreras técnicas, por lo que ahí solamente nos enfocamos en las carreras universitarias y por eso la oferta laboral es menor. Ha habido un mal manejo de infraestructura y somos de la región los que menos invertimos por alumno. Entonces, como propuestas de Unidad Nacional, vamos a hacer una revisión del currículum escolar para que no haya injerencia de ideologías, para que se adapte también a la realidad de cada región, no solo Cajamarca, y además para incluir cursos de cultura cívica. Vamos a crear un viceministro de cumplimiento del docente para que se garantice la meritocracia de los docentes, para que no hayan nombramientos por influencias políticas o ideológicas. Este viceministerio va a estar en constante coordinación con la SUNEDU y va a tener una supervisión vinculante para que las universidades tengan realmente investigación, porque es la única forma de avanzar tecnologías e investigación y las ciencias sociales en un país. Además, vamos a impulsar que las escuelas primarias, los institutos técnicos y las universidades den educación digital para que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, en vez de ser una amenaza, sean oportunidades laborales. Gracias. Continúa. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gómez Vargas Cueva, ingeniero agrónomo de profesión egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Hemos podido ver ahora, míreme, que nosotros necesitamos, no sé, leer el documento cuando acá deberíamos es exponer nuestras propuestas. En realidad ahora se ha vuelto la educación mercantilista y hemos podido ver ahora de que, como ha dicho el doctor, ahora hay profesionales que están fabricándose. Y lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar a la educación pública. Nosotros hemos manifestado siempre que no habrá desarrollo siempre que los tres sectores, educación, salud y agricultura, no estén equiparados en el presupuesto. Nos han dicho o nos han reclamado respecto de lo que tenemos que hacer con la conectividad. Tenemos 4 operadores acá: Telefónica, Vitel, Claro y Entel. ¿Cuánto se lleva de nuestros recursos? ¿Acaso nosotros, cada uno, no pagamos una mensualidad? ¿Por qué no nosotros lo obligamos a ellos para que justamente den el internet gratuito a nuestras escuelas? Hemos podido ver también de que hoy en día a la SUNEDO la están satanizando. Necesitamos profesionales de calidad con capacidad de razonamiento. No necesitamos ahora profesionales de copia y pega. Eso es lo que existe ahora. Y la calidad educativa se ve justamente desde ese espacio. Tenemos que de alguna forma nosotros garantizar a los mejores profesionales. Hay que incentivarlos y para eso necesitamos que la SUNEDO justamente haga y cumpla con su función de sancionar a aquellos mercantilistas de la educación. No estamos de acuerdo, una vez más, con nuestra salud y con nuestra educación que la trafiquen. Tenemos que cobrar nosotros los impuestos a las multinacionales y que ese presupuesto sirva justamente para estos sectores importantísimos. Necesitamos nosotros también... Gracias, candidato. Se ha cumplido con sus 2 minutos. Hola. Continúe. Sí, continúe. Buenas tardes, mi nombre es Rosmel Urga, soy contador público de profesión. En esta oportunidad represento al partido político Cooperación Popular. Voy con el número 6 a la Cámara de Diputados. En cuanto a este eje, que es el tercer eje,
Cajamarca requiere una reforma estructural de la educación rural basada en cierre de brechas, conectividad soberana y articulación productiva. Hoy enfrentamos una realidad crítica, más del 60% de escuelas rurales sin conectividad efectiva, anemia infantil por encima del 30% y una baja transición a educación superior. Esto no es solo un problema educativo, es un problema de desarrollo territorial. Nuestra reforma se basa en 4 componentes. Conectividad soberana, impulsaremos la adquisición de un satélite peruano de comunicaciones. Esta propuesta es una propuesta del doctor Johnny Lescano para garantizar el 95% de cobertura de banda ancha rural, cerrando la brecha digital sin depender de privados. Reingeniería educativa territorial, reestructuración de la UGEL con enfoque de gestión por resultados, limitando el gasto corriente al 20% y priorizando la inversión en calidad educativa. Educación dual vinculada al territorio, articulación obligatoria entre educación técnica y sectores productivos como agricultura y ganadería, generando empleo local. Intervención integral en aprendizaje, nutrición, salud mental, transporte escolar y tecnología educativa, con metas claras y reducción de anemia y mejora de rendimiento. Sin conectividad y sin educación rural de calidad, Cajamarca no puede competir. Gracias. Ya. Tenemos una pregunta o comentario del decano del Colegio de Profesores de Cajamarca, el licenciado Alberto Vázquez. Muy buenas tardes a todos los presentes, señores candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados. Sí, pues, hablar de educación es muy complejo. Agradezco la ponencia del señor economista Francisco Valdemar Chávez, quien nos explicó la falencia que está sucediendo en el sector educación. Así como él, también nosotros conocemos la diferente problemática y los acabo de escuchar a cada uno de ustedes qué es lo que proponen y cuál es el problema. Nosotros en Cajamarca, en toda la región, tenemos problemas de infraestructura. Tenemos problemas en los servicios básicos en la zona rural. Tenemos problemas en la internet, ya lo decía claramente cada uno de ustedes, en banda ancha, en desnutrición infantil. Entonces, tenemos que enfocar esa situación para poder dar solución, por lo menos en un porcentaje. Mi pregunta sería a cada uno de ustedes, por favor, y quisiera que lo enfoquen y respondan a la pregunta. ¿A qué meta porcentual de conectividad de banda ancha rural se compromete para su primer año de gestión y cómo reestructurará administrativamente las UGELs para que el presupuesto se use en calidad educativa y no solo en gasto corriente? Gracias. Gracias, licenciado. ¿Tiene el turno? Nosotros tenemos que pensar en grande, nosotros tenemos que pensar en 100%, porque si pensamos pequeño vamos a empezar mal desde ahí. Nosotros proponemos psicólogo por colegio, ontólogo por colegio, el médico de familia. Y proponemos el cobro de la deuda tributaria a las grandes empresas, la eliminación de las sanciones tributarias a los casinos, a los tragamonedas, a las agroexportadoras para sacar el recurso, porque la pregunta natural que cae por su peso es de dónde va a sacar esos recursos, por supuesto, ¿no? Perú Libre es un partido magisterial y laboralista, que lo ha demostrado ya en los hechos. No es que venga a proponer, ya tiene muchas obras que están en proceso y otras que van a venir luego. Ahí. El magisterio ha sido una base importante para Perú Libre, el partido del lápiz. Por eso cuando hablamos de creación de universidades, necesitamos que estas se institucionalicen, ¿no? Yo le decía hace un momento que no concuerdo en esa visión del expositor, porque él decía hay que cerrar instituciones, yo decía más bien hay que crear instituciones. Y presupuesto de por sí ya existe suficiente, lo que pasa es que está mal retribuido, ¿no? Gracias. Bien.
Quisiéramos responder esta pregunta dando una introducción retórica citando a Manuel González Prada, quien decía, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, y que nos hacía un llamado radical para una renovación generacional de la política peruana, porque lo que tenemos actualmente es una crisis política, porque los políticos no están respondiendo a las necesidades que nosotros los cajamarquinos tenemos. En ese sentido, nosotros creemos firmemente que apostar por la brecha de conectividad, es decir, apostar por el Internet en las aulas educativas, evidentemente es un rol fundamental que le corresponde a la Dirección Regional de Educación, pero nosotros como políticos lo primero que tenemos que hacer es fiscalizar y si encontramos alguna irregularidad, denunciar. Gracias. Continúe. En primer lugar, nos comprometemos a incrementar de manera significativa la cobertura de conectividad rural en nuestro primer año, priorizando las zonas como mayor exclusión digital. Por ello, el FREPAP propone el proyecto de ley orientado al fortalecimiento e infraestructura energética. Resuelve clave, ya que la conectividad digital depende directamente de conectar con servicios básicos establecidos en zonas rurales. Desde la bancada del FREPAP proponemos trabajar de llegar a los rincones, a cada distrito, caseríos olvidados, buenos técnicos y grandes profesionales son de las provincias. FREPAP trabaja para el pueblo y sí cumple lo que promete. Muchas gracias. Continúe. Hola. Bien, nuestro compromiso es llegar a todas las instituciones educativas, específicamente el campo, ¿no? Y para garantizar que lleguen, se tiene que estar conformado por personal calificado, estrictamente por mérito y no por favoritismos. Además, se implementarán mecanismos de supervisión y control para asegurar que los recursos se distribuyan de manera eficiente y efectiva, enfocándose en las poblaciones más vulnerables. Principalmente el financiamiento provendrá de una mejor gestión de los recursos públicos, al reducir la corrupción y aplicar la meritocracia, que es algo fundamental que nos falta en estos tiempos. El Estado se vuelve más eficiente y evita pérdidas de dinero. Además, se busca impulsar la inversión privada y el crecimiento económico, generando mayores ingresos sin necesidad de endeudamiento excesivo, lo que pasa actualmente, ¿no? Gracias. Continúe, candidato de Fuerza Popular. Un país con orden es un país que crece y la educación también crece. Nosotros en Fuerza Popular estamos muy comprometidos con la educación. Es el pilar fundamental conjuntamente con salud y lógicamente también desarrollo social, el desarrollo. Señores, Fuerza Popular se compromete en liquidar la brecha digital e internet para todos los peruanos. Que todos los hogares y que todas las escuelas cuenten con internet de calidad. Se construirán más de 3.000 nuevos establecimientos de salud y también se volverán las mochilas, volverán los libros, volverán los buzos, los zapatos, las computadoras, para que no falte ninguna computadora, siquiera cada 10 niños a nivel nacional. Señores, un país que no estudia es un país que decrece, conjuntamente con el apoyo alimentario, porque somos el orden, somos Fuerza Popular. Gracias. Sí, continúe, candidato. Respondiendo a la pregunta, ¿a qué meta porcentual de conectividad de banda ancha en el primer año? Es difícil hacer una cifra exacta en un primer año porque es un trabajo que toma tiempo. Lo que sí se puede hablar es a finales de gestión en la que se puede
reducir por lo menos en la mitad esa deficiencia y por lo menos que hay entre 75% y 80%. ¿Y cómo hacer que la UGEL invierta más en calidad educativa? Es simplemente aumentando los presupuestos en educación, porque lamentablemente nuestros gobernantes han priorizado obras tangibles, han priorizado cosas que se puedan ver para poder en épocas de reelección poder ser reelegidos, y no piensan realmente en la población, no tienen a la población como una prioridad. Por eso no hacen el trabajo a largo plazo, que tal vez es más silencioso e intangible, y lo que hacen es simplemente no invertir en estas cosas que son tan necesarias. Es por eso que se tiene que aumentar el presupuesto en educación. Gracias. Bien. Cuando nos han hecho la pregunta, ¿cuál es el porcentaje que tendríamos que atender con el tema de la conectividad? Habíamos manifestado al inicio, Telefónica le debe al Perú 1.000 millones de soles en impuestos. La corrupción se lleva 24.000 millones al año. La minería ilegal se lleva 36.000 millones de soles. Recuperando todos esos recursos es posible que en tan solo en un año todas nuestras instituciones educativas del campo tengan internet. Nosotros no podemos venir a hacer demagogia, porque los que han estado en el gobierno nos han demostrado que son putrefactos. Nosotros tenemos que garantizar una política nueva, dar la esperanza a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que sí es posible crecer de manera conjunta. Basta ya de la clase política que está podrida, que nos está gobernando. Son 8 partidos que lamentablemente ahora están en el poder. El cambio debe llegar el 12 de abril y el pueblo tiene que gobernar hoy en día. Gracias. Gracias, candidato Wammer. Continúe. Bueno, para contestar la pregunta. Hoy la brecha es evidente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, solo el 34.4% de hogares en Cajamarca tienen acceso a Internet. Y reportes del gobierno regional indican que más del 80% de instituciones educativas rurales no cuentan con conectividad adecuada. No se puede hablar de educación de calidad sin conectividad. Para lograr esta meta implementaremos una estrategia articulada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Educación del Perú y el Gobierno Regional de Cajamarca, financiada con canon minero, obras por impuestos y asociaciones públicos-privadas. Además, incorporaremos una solución estructural, la adquisición de un satélite peruano, y en paralelo reformaremos la gestión educativa. Hoy las UGELes concentran gasto administrativo sin impacto de calidad, por eso las transformaciones en unidades de gestión territorial educativa bajos estándares del Ministerio de Educación del Perú. Esta reforma establece... Gracias. Ya. Hemos culminado la exposición 3. Ingresamos a la última exposición del eje 4. Desarrollo productivo, agroindustrial y sostenibilidad.